Calcule la resultante de las siguientes fuerzas aplicando el método de las componentes para efectuar la suma de vectores. Tenemos el vector A de 200 newtons a 30 grados, el vector B de 300 newtons a 330 grados, el vector C de 400 newtons a 250 grados. Lo primero que vamos a realizar es trazar un plano cartesiano donde vamos a representar cada vector. El vector A lo vamos a representar en el primer cuadrante por su dirección a 30 grados. Ahora vamos a trazar las componentes rectangulares del vector A. Estas son las proyecciones, tanto horizontal como vertical, que tendrá el vector en cada eje. Bien, ahora moveremos la componente vertical de esta forma a modo de obtener un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tendrá como hipotenusa el módulo del vector A y por catetos las componentes rectangulares de este vector. Ahora, para encontrar la componente horizontal de este vector, utilizaremos una razón trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Esta razón es coseno del ángulo, ya que esta nos relaciona el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Realizaremos el despeje para el cateto adyacente de esta forma. A, que se encuentra dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, y por simetría de la igualdad diremos entonces que la componente horizontal es igual al módulo del vector, que sería 200 newtons por el coseno de 30 grados. Eso es igual a 173.21. Ahora, para encontrar la componente vertical de este vector, utilizaremos una razón trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Esta razón es el seno del ángulo, ya que nos relaciona un ángulo, el cateto opuesto, y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. De esta manera despejaremos la componente vertical que está representada por A sub y, que es el cateto opuesto de este triángulo. De esta manera pasaremos esta A que está dividiendo al otro lado a multiplicar, y por simetría de la igualdad diremos entonces que la componente vertical del vector A es 200 newtons por el seno de 30 grados, que es igual a 100 newtons. Dichas respuestas corresponden a las componentes rectangulares del vector A. Ahora, para el vector B, lo representaremos en el cuarto cuadrante por su dirección a 330 grados. Si construimos nuestro triángulo rectángulo de esta forma, deberemos conocer el ángulo interior de este triángulo rectángulo. Dicho ángulo es de 30 grados, ya que la suma de ambos ángulos tiene que dar 360 grados por formar una circunferencia completa. Al igual que con el vector A, utilizaremos coseno para la componente horizontal. Ahora nosotros podríamos utilizar para este vector tanto el ángulo de 330 grados como el ángulo de 30 grados. La única diferencia es que para el ángulo de 30 grados nosotros debemos observar la dirección a la que se mueve el vector y colocar así el signo correspondiente a esa dirección. Entonces, para la componente en X tenemos que esta es el módulo del vector por el coseno del ángulo, que es igual a 300 newtons coseno de ya sea 330 grados o bien 300 newtons por coseno de 30.
Realizando las operaciones correspondientes, nos queda que la componente horizontal es de 259.81 newtons. Ahora, para la componente vertical utilizaremos el seno del ángulo. Es decir que nos quedará que 300 newtons multiplicado por el seno de 330 grados o bien 300 newtons por el seno de 30 grados. Observamos que la respuesta es para el primero menos 150 newtons y para el segundo 150 newtons. La diferencia acá radica en el signo. Entonces, cuando trabajemos con el ángulo interior del triángulo rectángulo, observaremos el movimiento realizado de este vector en el plano cartesiano. Observamos que su movimiento vertical es hacia abajo, hacia el eje Y negativo, por lo tanto deberemos colocarle el signo menos. Y estas entonces serán las componentes rectangulares del vector B. El vector C estará trazado en el tercer cuadrante por su dirección de 250 grados. Ahora, si construimos nuestro triángulo rectángulo de esta forma, tendremos que nosotros podemos utilizar, al igual que con el vector B, el ángulo completo o bien el ángulo interior de este triángulo rectángulo. En este caso, para encontrar el ángulo interior, sería restar 250 menos 180. Observamos entonces de que el ángulo interior de este triángulo es de 70 grados. Nosotros utilizaremos por comodidad el ángulo de 250 grados. Y al igual que con los ejemplos anteriores, utilizaremos coseno para la componente horizontal, de forma que tendremos que el módulo del vector por el coseno del ángulo es igual a la componente horizontal, es decir, 400 por coseno de 250, eso es menos 136.81. Y utilizaremos para la componente vertical el seno del ángulo. Nos quedará entonces que la componente vertical es igual a 400 newtons por el seno de 250 grados. Realizando esta operación nos queda que la componente vertical es igual a menos 375.88. Estas entonces serán las componentes rectangulares del vector C. Ahora, lo que debemos de realizar es sumar las componentes horizontales y por aparte sumar las componentes verticales. Estos resultados serán las componentes rectangulares del vector resultante. Entonces, la suma de las componentes en X nos dará como resultado 296.21 newtons. Y las sumas de las componentes en Y será de menos 425.88. Ahora bien, con estos dos datos, estas serían las componentes rectangulares del vector, nosotros construiremos el vector resultante. Para esto utilizaremos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Despejando de esta la hipotenusa, tendremos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Sustituyendo datos tendremos entonces que el vector resultante es de 518.76 newtons, aproximadamente 519 newtons. Entonces ya tenemos con esto el módulo del vector, pero nos hace falta encontrar el ángulo o la dirección de este vector. Para esto utilizaremos una razón trigonométrica que nos relacione los dos catetos que ya tengo de nuestro triángulo rectángulo y el ángulo, que es lo que estoy buscando. Esta es tangente del ángulo.
Entonces, para despejar el ángulo, deberemos de multiplicar por tangente inverso ambos lados de la igualdad y tendremos que el ángulo es igual a tangente inverso del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituyendo datos tendremos que el ángulo es de menos 55.2. Pero nosotros no acostumbramos a dejar ángulos negativos, por lo tanto haremos la medición del lado contrario. Esto es igual a 304.8 grados. Entonces ya podemos dar así una respuesta completa que dice que el vector resultante es de 519 newtons a 304.8 grados. Bien chicos, eso ha sido todo. Sean buenos.